Comenzamos nuevo mes, comenzamos octubre. Qué ganas de 28 de octubre, qué ganas de 28 de octubre para saber el próximo Balón de Oro, aunque bueno, prácticamente ya es un secreto a voces. Parece que lo va a ganar Vinicius Junior. Yo la verdad que lo he dicho muchas veces en los vídeos, me encantaría que lo ganase Dani Carvajal por la temporada que hizo el año pasado. Es más, ya tiene una edad y dentro de poco, entre comillas, colgará las botas, pero sobre todo quiero saber la sanción que le va a caer al Atlético de Madrid en el día de mañana, miércoles, día 2 de octubre, se sabrá la sanción, el castigo por eso que ha pasado en el derbi respecto a la afición, al lanzamiento de mecheros y demás. Tiene pinta que la sanción que va a recibir el Atlético de Madrid es cierre parcial del estadio más sanción económica, obviamente. Ya van a empezar con los ensayos para el 12 de octubre. ¿Cómo se escucha? Brutal. Bueno, lo dicho, en teoría van a recibir un castigo, una sanción de cierre parcial del estadio. Madre mía, ¿cómo se escucha? Más sanción económica, lo dicho. Tengo unas ganas de saber el castigo que va a recibir, brutal. Claro, no he visto el avión, imagino que es un caza, porque hay muchas nubes en el día de hoy. Estarán encima de las nubes. ¿Veis? Madre mía. A lo mejor ese día estamos por aquí y vemos el desfile. Pero mira, mira, mira. Cómo se escucha, ¿eh? Y no se ve nada porque están encima de las nubes. También se van a quejar los vecinos, también se va a quejar Ruido Bernabéu de esta celebración del 12 de octubre, porque ahora vamos a tener 12 días con ensayos de los cazas para allá, para acá, aviones. Mira, otro. Y se escucha, ¿eh? Veremos a Ruido Bernabéu con los decibelios midiendo el ruido. No lo creo. Si no viene del Real Madrid, no lo mide. Si en los cazas estuviese la serigrafía del escudo del Real Madrid, ya ves que sí denunciaba. ¡Ja! Segurísimo. Bueno, estaremos escuchando este ruido, este sonido a lo largo de este vídeo del día de hoy, 1 de octubre, así que nada, siéntate, ponte cómodo, que comenzamos la vuelta al mejor estadio del mundo. Ojo, ¿y eso? Ah, vale, que es un hueco en la esquina de la Torre C. Por cierto, tenemos noticias fresquitas respecto al lateral este, así que cuando lleguemos a la zona os enseño una novedad muy, pero que muy bonita. Antes de empezar, quiero pararme en este lugar porque desde aquí se ve muy bien. Mirad cómo tenemos la prolongación de estas mamparas para sobresalvar esta parte de seguridad del Skywalk a su paso por la esquina de la Torre B. Ahí lo podéis ver. Ya dije en su día que por seguridad de momento no podían abrir el Skywalk, el paseo 360 grados, porque este peto que tenemos justo a la izquierda de separación entre el paseo y la caída, la propia fachada vertical del estadio, pues hacía que no tuviese mucha seguridad, por lo tanto no pueden de momento abrir toda esa superficie. Estoy flipando porque siguen pasando aviones, helicópteros y demás. Mira, 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 mira. Ese parece de agua. Y es que es de agua, ¿verdad? Algunos aviones pasan súper bajito, súper bajito. Bueno, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más al mejor estadio del mundo. Dale a like, suscríbete, que es totalmente gratuito, ya sabes, pues con este dedito o con el de la mano derecha, ya seas diestro o zurdo, le puedes dar justo aquí abajo, así, y al de suscribirme no te voy a cobrar por ello. Así que nada, vamos a dar la vuelta, vamos a ver qué nos va a deparar el exterior en el día de hoy. Ahí tenemos reunión de urgencia. Tenemos reunión de urgencia en la puerta de acceso en la esquina de la Torre B, pero igualmente daremos la vuelta porque siempre encontramos sorpresas in the night y luego veremos el interior, que bueno, este sábado jugamos aquí en casa, por lo tanto no tendremos muchas novedades, pero siempre es muy importante acceder y dar la vuelta, siempre es importante venir al estadio para ver qué sucede, porque además tenemos algo llamativo, algo novedoso, algo que es
muy importante sacar y plasmar aquí en el canal, que es las novedades del lateral este, con la colocación de esa doble lama para incrustar en el interior ese cableado de iluminación para que por las noches pues se vea mucho mejor el estadio. Para esas personas que dicen que nos han timado a los madridistas porque ya está el estadio completamente terminado y se ve todo el interior por la noche y queda feísimo, bueno, pues nada, pues ya sabéis que el estadio no está acabado, por lo tanto ahora procederán a colocar la instalación de la iluminación en el lateral este, que es la zona donde ahora mismo tenemos básicamente trabajos, y en un futuro muy cercano, esperemos, lo harán también en el lateral oeste, justo en la fachada que tenemos en imagen. Bueno, cruzamos porque se pone en verde porque cruzamos y vamos a asomarnos. Hoy haremos un minuto de silencio por todos estos trabajos que no se están ejecutando ya por las denuncias de los vecinos. Esta construcción del megaparking de Castellana, mira qué chulo. Ahora helicópteros, auténtica pasada. Bueno, este megaparking, la construcción del megaparking que aún sigue parada, es más, bueno, veis maquinaria, pero simplemente están recogiendo todo el material, están tapando y bueno, hasta que no haya una sentencia firme no procederán a reanudar todos estos trabajos. Vamos a seguir avanzando, vamos a adentrarnos en Castellana, así que vente conmigo. Lo dicho, dale a like y suscríbete para ayudar al canal. Bueno, pues aquí lo tenéis. Tenemos a un pedazo de crack que se está quitando los paluegos entre los dientes. Aquí tenéis a la izquierda una reunión de urgencia. Quiero poner el oído, pero no lo escucho bien. Y aquí, pues bueno, ya sabéis que han ido tapando toda esta zanja, introduciendo esos arcos para las canalizaciones en la zona subterránea. Lo han tapado hace muy poquito. Ahora procederán a hacerlo también en la otra zona. Ahora lo veremos, no os preocupéis. Y aquí todo prácticamente parado, a lo que me refiero con las excavadoras, porque estas carretillas, por ejemplo, esta está encendida y es que están, pues bueno, con diferentes trabajos, en este caso para tapar y recoger todo el material, porque por ley, por orden judicial, se tiene que paralizar todo esto. Los vecinos estarán contentos, ¿verdad? Bueno, nos asomamos por aquí. Ahí podéis ver cómo han ido colocando todas esas tablas, el encofrado, han ido hormigonando el peto de la derecha. El de la izquierda de momento pues solo han hormigonado este sector, y ahí al fondo están trabajando. Ayer les vimos por esta zona más o menos, y hoy están justo en esa parte de allí. Lo dicho, es verdad que veis movimiento, que veis trabajos, pero todo es para preparar el tapar toda esta zona. Imagino que esta parte de aquí pues no está afectada por la denuncia y es por eso que siguen avanzando. En la otra zona lo que hemos visto, todo ya totalmente tapado, a hormigonar dentro de muy poquito, y este arco para las canalizaciones interiores y subterráneas pues procederán a colocarlo pues en este lugar. Bueno, aquí estamos subidos un día más al montículo de Bélgica. Bueno, el otro día conocimos a Eden Hazard, El otro día lo conocimos, tenéis vídeos aquí en el canal en formato short, en formato vertical, más cómodo para el usuario porque es lo que se consume de forma habitual ya. Y desde aquí pues nada, veo bastante movimiento, veo bastante movimiento. Es más, es verdad que las excavadoras allí al fondo no están actuando, allí hay otra, así que imagino que los trabajos en concreto del parking no los están ejecutando, pero sí los aledaños. En este caso continúan con las zanjas en este lado de aquí, justo aquí, y bueno, esa parte de allí ya la han tapado, así que los que sí avanzan es justo en este lugar, justo en esta parte, que hemos visto además una cuadrilla de trabajadores que están operando en esta parte. Han hormigonado toda esa parte de allí, han hormigonado esa parte de aquí, y ahora ya pues me imagino que a recoger todo el material y a tapar. Aquí un manipulador
con su pala correspondiente y vamos a hacer un minuto de silencio por las obras del parking. Bueno, pues ya está, el minuto de silencio. Lo he hecho igual que los partidos, porque en los partidos dicen un minuto de silencio por esta persona que ha fallecido, no sé qué, no sé cuánto, y a los 15 segundos ya pita el árbitro. Digo, pero ¿ese es el minuto de silencio? Pues igual lo hacemos aquí en el canal. Bueno, puertas. Bueno, las pantallas de las puertas aquí apagadas en el lateral oeste. Aquí lo tenéis. En los últimos días hemos visto, pues prácticamente todos los días, el encendido de las puertas. Y eso ya estamos acostumbrados a verlo en esta temporada. Bueno, pues vamos a seguir. Desde aquí ya no podemos ver prácticamente nada. De momento, como digo, nada es lo que tenemos todavía en la fachada. Me refiero respecto a las estructuras retroiluminadas que tienen que colocar en la fachada oeste con el escudo y con las letras de Bernabéu. El día que no diga nada, el día que no esté atento, las traerán. Ya lo veréis. Es que esto es así, la ley de Murphy. Murphy's Law, como dirían en Inglaterra. Igualmente vamos a asomarnos por encima de esta valla. Desde aquí vamos a hacer un barrido, un paneo de izquierda a derecha para que veáis toda esta parte, toda esta ubicación del Estadio Santiago Bernabéu. Ahí al fondo veis ese gran socavón y es la zona de excavación para el nuevo parking, el gran mega parking que va a tener el Estadio Santiago Bernabéu, que de momento, pues como decimos, está paralizado por una sentencia, así que habrá que esperar todos estos días a ver qué dicta la sentencia. Con esta imagen nos vamos al fondo norte. Seguimos avanzando, dejamos atrás la fachada oeste del Estadio Santiago Bernabéu. Vamos a avanzar hacia el fondo norte. Es posible que el ruido Bernabéu esté... Mira, mira. Conciertos no. Conciertos no, pero publicidad sí, ¿eh? Conciertos no, pero publicidad sí. Menudos sinvergüenzas. Bueno, lo dicho, venga, seguimos avanzando. Por cierto, ayer leí unos comentarios en el vídeo. Es que no sé por qué vas todos los días y no ocurre nada. Vamos a ver, yo te digo cómo te tienes que peinar, si es que te tienes que peinar, si es que tienes pelo en la cabeza. Yo te digo lo que tienes que comer. Yo te digo lo que tienes que hacer por las noches antes de acostarte. No, ¿verdad? Pues entonces yo subiré los vídeos que quiera a mi canal. La gente que lo quiera ver, que lo vea. Yo no obligo a nadie. Simplemente, pues cuando veis los vídeos os recomiendo y quiero, os incito a que dejéis el like y a suscribiros porque ayudáis al canal, pero nunca pongo nada en el cuello de nadie. Pero bueno, me hace gracia esos comentarios porque seguro que entran al vídeo, solamente ponen ese comentario y ni siquiera dejan el like ni se suscriben. Yo no mando a nadie en su vida. ¿Por qué me tienen que mandar a mí? Sé que soy una persona pública en este caso porque subo los vídeos de las obras, pero que no me digan lo que tengo que hacer. Otra cosa es que me recomienden y que lo digan sin ningún tipo de maldad, pero es que en esos comentarios viene toda la maldad del mundo reunida. Bueno, venga, seguimos. Después de este pequeño inciso, dejamos esta imagen, nos vamos al fondo norte y allí os espero. Dame la manita, no te me pierdas. Mirad qué bonito está el estadio, ¿eh? Y cuando empiecen a colocar la iluminación, como están haciendo en la fachada este, ya temblad, antimadridistas, porque ya no os meteréis con el Real Madrid por nada. Venga, seguimos avanzando, dejando atrás... Bueno, estamos justo al lado del Jardín Ruido Bernabéu. Un segundo, me voy a quitar una china que se me ha metido. Estamos listos. Hoy tiene que estar Ruido Bernabéu. Bueno. Ahí estaba pasando el Real Madrid y justo detrás iba Ruido Bernabéu, siguiéndole los pasos. Bueno, poco que decir en esta parte, así que vamos a pasar directamente a la zona central del fondo norte. Creo que lo que voy a ver es que están metiendo conductos de ventilación, sí, al restaurante, esa nueva concesión Arzábal. Ahí lo tenéis. Ahí los están dejando en el interior. Ya sabéis que toda esta zona está prácticamente lista. A falta de inaugurarlo, imagino que también a falta de colocar e instalar dichos tubos que estamos viendo ahora mismo, como están trayendo. Madre mía, qué campanas, ¿eh? Uf, esto debe valer un pastizal. Qué auténtica pasada. Bueno, pantallas apagadas, ¿eh? Pantallas apagadas.
Y lo que sí continúan, lo que sí siguen haciendo aquí es pintar. Lo escucháis, ¿no? Ahí están trabajando con una pistola neumática. Lo que no veo hoy ya es... Ah, mira, ahí hay andamios, pero no veo a nadie colgado, suspendido. Mira, los aviones. Hoy no veo a nadie suspendido en esta zona. Pero bueno, ya sabéis que en este lugar lo que están haciendo es pintar la estructura del Clàssic Bernabéu, lo que ya no se ve desde el exterior. Así que continuamos hacia el lateral este. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más al lateral este del Estadio Santiago Bernabéu. De momento nos encontramos con la puerta 38, las pantallas en este caso encendidas, por lo que puedo ver desde aquí también las del restaurante Puerta 57, algo que ya es habitual, algo que ya es costumbre. Seguimos hacia la parte central. Qué imagen, qué imagen más bonita con la fachada este y los aviones ensayando para el desfile del 12 de octubre. Qué auténtica pasada. Bueno, pues estamos aquí en la parte central del lateral este. Como podéis escuchar, ¡ojo! No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Se ha roto también ese cristal, ese protector. Por lo que estoy viendo desde aquí parece que se ha roto. Ha quebrado, Sí, sí. Bueno, esto es lo que se puede ver del interior. Ya sabéis que están colocando y están pintando sobre todo la zona de los pilares, dando ese acabado final, como hemos visto ya en diferentes zonas. En esta parte vimos en el día de ayer cómo habían aprovechado a quitar este sector de red anticaída, así que bueno, se puede ver algo del interior, pero no mucho. Lo que sí veo y aprecio desde aquí es que hoy no está encendido el escudo, ni el contorno, ni las diferentes zonas del interior del lateral este. Y yo no sé ese ruido, no sé si es una hormigonera, pero chirría y me está dando un pavor enorme. Bueno, ¿os acordáis la pregunta que os hice y solté ayer aquí en el canal respecto a estos reflejos? Y efectivamente no es que estén dañadas, es el material que han colocado de iluminación que está en el interior de las lamas. Aquí están. Y anoche, justo la noche de ayer, hicieron pruebas y tenemos la imagen que lo corrobora. Y efectivamente estas lamas, en este caso este sector, esta franja, esta línea de lamas que tenemos justo en la parte inferior de la fachada, ilumina lo que es hasta la parte central. Y desde la parte central, eso que sobresale por allí es otra sección de lamas, donde en el interior han colocado también más iluminación. Esa parte de iluminación corresponde e ilumina la parte, desde la parte central hacia la parte superior. Ahora lo veréis, no es una imagen muy nítida, no tiene mucha calidad, pero se aprecia bastante bien lo que viene siendo la iluminación que vamos a tener en la fachada, al menos las pruebas que estamos viendo. Es más, por eso no han colocado más lamas, simplemente pues bueno, han dejado estas pruebas, simplemente han dejado pues estas dos lamas colocadas en la parte inferior para que se vea como prueba, para no colocar todo y volver a tirarlo o quitarlo por si acaso no les gusta, y también en esa zona. Así que si les cuadra, si les gusta, pues obviamente lo dejarán y colocarán más lamas a lo largo de la fachada, tanto en la parte que corresponda en la zona inferior, tanto por la parte que corresponda en la parte superior. Así que os voy a dejar la imagen, vamos a poner voz en off y espero que os guste. Seguimos avanzando, ahora sale el sol tímidamente, muy tímidamente, después de haber visto antes, cuando comenzábamos el vídeo, como teníamos todo el cielo encapotado y tenemos todavía este sector de pantalla para las puertas que no han colocado, justo en la parte central del lateral este. Seguimos viendo, en este caso, a los mismos cracks del día de ayer manipular estas pantallas, la parte más cercana a la Torre A. Hoy obviamente están más cerca del acceso a la Plaza Mau, quitan el protector, manipulan el interior
y a realizar los ajustes correspondientes. Vamos a bajar hoy a la Plaza de Sagrados Corazones porque tras colocar las máquinas en el lugar donde están colocando las dobles lamas, pues no podemos acceder a la plaza desde ese lugar. Así que vamos desde aquí a dar la vuelta, vamos a rodear este jardín mágico y vamos a ver desde la Plaza de Sagrados Corazones el lateral este. Cada vez que lo veo, de verdad, cada vez que lo veo me enfado más, ¿eh? Como podéis ver, pues mirad, está todo eso cerrado, nadie puede pasar por ahí porque están las máquinas justo al otro lado. Ahora mismo no están trabajando, pero claro, están las máquinas y por seguridad nadie puede pasar por todo ese lugar. Bueno, momento exacto en el que la fachada este está siendo iluminada. Mirad como las dos franjas que hablamos habitualmente y sobre todo que estamos comentando en el vídeo, esas dos franjas que tenemos en la parte central y en la parte inferior iluminan la zona vertical de la fachada. Mirad como en la parte central parece que no da mucha iluminación, hasta incluso no parece que llegue a la parte más alta, pero la parte inferior sí parece que llena más toda esa iluminación. Lo que sí está claro es que de momento están haciendo pruebas, de momento han colocado solamente esos dos sectores en la parte central y en la parte inferior. De momento no han colocado nada más, como estamos viendo en el día de hoy. Aún así, pasaremos todos los días que podamos para ver si siguen instalando más material. Pero bueno, así nos podemos hacer una idea de cómo va a ser la fachada. De momento, pues parece insuficiente, sobre todo para mi parecer, en la parte superior. No sé qué pensáis vosotros, dejádmelo en los comentarios y os leo. Bueno, pues aquí estamos un día más en la Plaza de Sagrados Corazones, 1 de octubre del 2024, falta muy poquito para comernos las uvas de fin de año o lo que comáis el día de fin de año. Aquí podéis ver la fachada con las farolas a la izquierda, que al final no van a ser las que iluminen la fachada, simplemente van a iluminar toda esta zona de la Plaza de Sagrados Corazones. Las que van a iluminar las fachadas, bueno, la fachada, perdón, es esta tira de lamas que están colocando tanto en la parte central como en la parte inferior. Esta de aquí ilumina desde la parte central hacia la parte superior y estas de aquí abajo, justo estas de aquí, son las que iluminan desde la parte inferior hasta la parte central. Todo tiene que ver mucho el relieve que tenga toda esa parte de la fachada, porque claro, también hay que ver el brillo y la intensidad de esas tiras que hayan colocado de iluminación, porque claro, si no tienes o no colocas mucho brillo en la iluminación, pues es posible que no se vea toda esa zona de la fachada. Pero también hay que contar que estas dobles lamas dibujarán gran parte, bueno, toda la superficie vertical de la fachada, así que es verdad que por la foto nos podemos hacer una idea de cómo puede ser, pero hay que pensar también que solamente tenemos un sector. En su día, cuando ya esté todo instalado, será toda la fachada, así que por favor, antes de colocar comentarios negativos, pensad antes de decir. Pero bueno, ahí tenéis además la foto que os estoy mostrando, es desde esta ubicación, justo desde esta ubicación. Y nada, están haciendo pruebas y hasta que no comprueben si les gusta o no les gusta, pues no seguirán colocando más lamas. Es por eso que llevamos 2 días, lunes y martes, día 30 de septiembre y 1 de octubre, viendo esta Spider totalmente parada. Hasta que no haya nueva orden, pues no continuarán con todos estos trabajos. Aquí a la derecha, ya lo sabéis, ya lo conocimos. Aquí podéis ver, os presento al nuevo jardín vertical que tapa y que envuelve esta estructura de ventilación. También podéis ver las vallas provisionales para que nadie pueda acceder a los jardines mágicos de la Plaza de Sagrados Corazones. He de decir que, bueno, no sé si lo he sacado en algún vídeo, creo que no, pero los días de partido ya colocan vigilantes en toda esta parte protegiendo los jardines mágicos, las praderas mágicas, para que nadie suba y estropee las plantas. Así que chapó por el Real Madrid, un punto a favor para que nadie pueda estropear la vegetación de dicho lugar. Así que nada, con esta imagen nos vamos al fondo sur.
Bueno, antes creo que voy a pasar por el futuro mercado gastronómico. Mientras tanto, la plataforma de tijera se mueve hacia otra pantalla a manipular otro sector de las puertas. Bueno, pues nos acercamos, vamos a ver si hay alguna novedad en esta zona. Ya sabéis que esta parte de aquí será el futuro mercado gastronómico. De momento pues vemos las estanterías o futuras estanterías, vemos mucho material para trabajar en la zona, pero no hay grandes avances. Seguimos viendo pues la misma actualidad de siempre. Así que nada, habrá que seguir esperando para ver si hay actualizaciones, si hay novedades en los próximos días. Bueno, pues aquí estamos un día más en la zona del fondo sur, última parada antes de acceder al interior. De momento, así a primera vista, podemos ver una hormigonera, así que están hormigonando el interior. Ahí podéis ver el conducto. Vamos a ver si podemos desde otra ubicación sacar el momento exacto en el que y el lugar exacto donde están hormigonando. Bueno, de momento lo están echando en un cubilote, y ese cubilote luego con esas ranuras que hay en la parte inferior viene una carretilla y con las uñas lo transporta, lo lleva al sitio donde vayan a hormigonar. Así que de momento lo están echando en el cubilote y ya por lo que puedo ver, no, sí, o no, sí, están hormigonando ahí, porque mirad esas tablillas, esos, y además están fracasando, sí, están hormigonando la losa del suelo de este nivel donde estamos ahora mismo. Ahí lo podéis ver, han echado ya hormigón, están fracasando. Así que muy buenas noticias en esta zona, mira, ahí están. Bueno, ya creo que no hace falta ni que lo echen en el cubilote, porque la hormigonera está tan cerca que puede echarlo ella misma. Así que nada, están hormigonando esa zona. Muy buenas noticias, después de ya haber hormigonado las diferentes plantas y niveles de esta antigua tienda. Ahí podéis ver la huella de que han hormigonado en este nivel también. Ya se ha quedado seco, pero además lo vimos en uno de los últimos vídeos aquí en el canal, ese día de partido contra el Alavés, creo que fue. Y obviamente no os preocupéis, porque cuando terminen todos los trabajos en esta zona repararán o traerán una lama nueva para sustituir, para suplir esta que está dañada, que ya veo muchas alarmas encendidas por aquí. Aquí tenéis el acceso al Tour Bernabéu por si algún día queréis pasaros. Está justo en esta parte de la Torre B, ahí está el acceso. Además, con las pantallas encendidas se puede ver perfectamente la información. Aquí tenéis, pues parece que están metiendo material justo en esta puerta, han vallado toda esa zona. Y nada, las pantallas de esas puertas del fondo sur están apagadas. Hemos visto cómo hormigonaban el interior de la antigua ubicación de la antigua tienda del Real Madrid, oficial aquí en el estadio. Así que nada, con esta bonita imagen, hoy 1 de octubre del 2024, nos vamos y os espero en el interior. Vamos con ello. Bienvenidos un día más al interior del Estadio Santiago Bernabéu. Bienvenidos un día más a mi canal. 1 de octubre del 2024. Hoy tenemos imágenes y vídeo en vertical del interior. No es que estén pasando muchas cosas, pero bueno, ahí tenemos el vídeo marcador apagado, cubierta cerrada y la losa del terreno de juego completamente despejada. Imagino que lo que seguirán haciendo es trabajos en los interiores de las galerías y demás actuaciones poco visibles desde el Tour o la vista panorámica del Tour Bernabéu. Es por eso que, bueno, a día de hoy, a falta de también pocos días para recibir de nuevo otro partido, en este caso el Real Madrid-Villarreal. Aquí podéis ver otra perspectiva, en este caso ya con el videomarcador completamente encendido. Lo ponemos en velocidad lenta para que podamos apreciar mucho mejor el interior del Estadio Santiago Bernabéu. Pero bueno, mira, ahí tenemos una foto como si fuese Santiago Bernabéu o como si fuese Florentino Pérez divisando las obras, El caso es que ya estaban preparando prácticamente todo para el partido del sábado aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, partido
Así que poco que ver hoy en el interior, así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, deja tu like y suscríbete, nos vemos pronto.